Ejercicios aplicativos para la resolución de problemas relacionados a la estadística. En este caso, vamos a explicarles cómo podemos resolver un ejercicio relacionado a la estadística y todos sus componentes. Esta es la situación que nos presenta en este caso, en donde la siguiente lista son los datos obtenidos en una encuesta realizada a 40 padres de familia de la USIL en relación al número de hijos que tiene cada uno. Como podrán ver, ustedes tienen una tabla o una especie de tabla, por así decirlo, en donde se muestran diferentes datos, 4, 0, 3, 0, 2, 2, 5 y sucesivamente. Estos datos vienen a ser el número de hijos que cada padre declaró haber o tener dentro de la universidad. Lo que nos piden en este ejercicio es básicamente calcular la mediana, la moda y la media, y después realizar una tabla de frecuencia. Empecemos a resolver el caso A. ¿Cómo hallar la mediana? Bueno, para hallar la mediana es necesario ordenar todos los datos obtenidos o recogidos de la muestra de menor a mayor en una fila para posteriormente ir cancelando los extremos. Es decir, como vemos en esta situación en donde los datos ya están ordenados de menor a mayor, vamos cancelando el primer 0 con el último 5, el segundo dato con el penúltimo 4, y así sucesivamente hasta que nos quede solamente un dato en el medio. En el caso de este problema, si realizamos la cancelación de los números, nos podemos dar cuenta que van a quedar dos datos en el medio, 1 y 1. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Bueno, como podrán ver, en esta situación lo que se debe hacer es sumar estos dos datos y dividirlos entre 2, para así obtener el valor de nuestra mediana, como podrán ver en la parte inferior de la diapositiva. ¿Qué es necesario para hallar la moda? Bueno, la moda es el número de datos recogido de la muestra que más se repite. En este caso, luego de observar los datos ordenados y incluso los datos que nos muestran ahorita en la presentación, podemos afirmar que el dato que más se repite es el 0, ya que hay 11 de estos dentro de la muestra. Por ello, decimos que el 0 es la moda. La media. Bueno, ¿qué es la media? La media es el promedio obtenido de la sumatoria de todos los datos obtenidos dividido entre el total de datos de la muestra. Es decir, nosotros éramos conscientes de que teníamos 11 personas que habían declarado que tenían 0 hijos, como podrán ver aquí. Después teníamos a 10 personas que habían declarado tener un hijo, 9 que habían declarado tener 2, 6 personas que habían declarado tener 3 hijos, 3 personas que habían declarado tener 4 hijos y solamente una que había dicho tener 5 hijos. La multiplicación de estos números y su suma divididos entre 40, que es el total de personas encuestadas, nos va a dar la media. En este caso, la media vendría a ser 1,85 o el resultado de esta operación. Por lo tanto, como no podemos decir que una persona tiene 1,85 hijos en promedio, podemos decir que el promedio de hijos por persona es de 2. En el segundo caso nos piden hallar la tabla de frecuencias. A continuación les mostraré la tabla ya completa, ya realizada, y empezaré a explicarles paso a paso cómo es que yo empiezo a llenar los datos en la tabla. Bueno, para hallar FI. Bueno, FI es la cantidad de datos obtenidos y contenidos dentro de un intervalo o dentro del número de hijos que me ponen aquí. Es decir, como hablábamos anteriormente, habían 11 personas que decían tener 0 hijos, 10 personas que tenían de ser un hijo, 9 personas que tenían 2 hijos y así sucesivamente. La sumatoria de estos números de acá, de esta fila de aquí, me debería dar 40, que es el total de personas encuestadas. Ahora, el FI mayúscula, la frecuencia absoluta, ¿cómo es que se completa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta no es más que la sumatoria de esta fila de aquí, que son las FI minúsculas acumuladas. Como ustedes podrán ver, tenemos un 11 aquí y aquí se repite el 11. Posteriormente, este 11 de aquí se sumará con el 10
dando un total de 21. Y así sucesivamente, es decir, este 10 más el 11 me da 21, que es aquí. Este 21 más el 9 me da 30. Y así, y al final, en el último compartimento, por así decirlo, de la tabla de las FI absolutas, nos tiene que aparecer la misma cantidad de las personas que fueron encuestadas. Por otro lado, ¿cómo es que se hallan las HI minúsculas? Bueno, estas se hallan de la división entre las FI minúsculas y el total. Como lo estoy indicando ahorita en el cursor, que está un poco difícil de manejar. Ya. Esta columna se halla entre la división de, por ejemplo, en el caso del primer dato, entre 11 y 40, que me arroja 0,275. Y las HI mayúsculas, que no es más que un caso similar al de las FI mayúsculas, es la suma acumulada de esta columna de aquí, de la columna de las HI minúsculas. Por ello es que nos podemos dar cuenta que este 0,275 se repite al lado derecho. Y posteriormente, este es 0,275 más el 0,25 nos arroja un 0,525, para que posteriormente este número se sume a este y así sucesivamente, y finalmente nos quede el 100% o 1 en el último compartimento.